En un viejo oeste en el que prácticamente los avances tecnológicos y la industrialización está haciendo cada vez más mecha para que podamos presenciar los últimos compases de la era de los vaqueros, Rockstar con el Red Dead Redemption 2 nos muestra un mundo que está cambiando. De hecho, no hay más que jugar al juego para que te des cuenta que el cambio, la evolución y el paso del tiempo está presente en todos los aspectos del juego. Y frente a este cambio, tenemos a un grupo de personas, o más bien forajidos, a los que les atropella el tiempo en el que viven. Están estancados y no se dejan abrazar por el cambio. Es aquí en donde se nos presenta al protagonista del juego, Arthur Morgan. Where's our money? Always, Dutch. En un primer momento lo vemos como un forajido más, en la que su única misión en la vida es la de atracar, asesinar, extorsionar y cada vez que la cosa se pone fea en un lugar determinado, huir junto al resto de la banda a un sitio en el que volver a empezar. Y así se nos presenta un ciclo constante. Sin apenas opciones para crear una familia y desde luego sin ninguna alternativa para establecerse y tener estabilidad, Arthur nunca se había planteado abandonar esa vida. Pero claro, estamos hablando de la segunda entrega de Dead Red Redemption. Redemption. No es inglés, seguramente lo he pronunciado como el culo, pero ya sabéis, redención en castellano. Así que la pregunta es, ¿cómo hace Rockstar para de un personaje como Arthur crear una historia que le haga llegar a posiblemente la mejor redención que ha podido llegar a tener un personaje ficticio en el mundo del entretenimiento? Pues vamos a verlo, ¿no? Al contrario que otros antihéroes de Rockstar, hay algo en el interior de Arthur que le diferencia de personajes anteriores del estudio. Hay un conflicto en su interior y eso es algo que no siempre hemos visto en sus protagonistas, ni por ejemplo, ni siquiera con John Marston. El viaje de John Marston en Red Dead Redemption 1 es un viaje lineal, sin demasiados cambios ni demasiado desarrollo de personaje. Podemos decir que es prácticamente como un tren que solo tenía un destino desde el minuto 1, reunirse con su familia, y que es uno que no solo no cambia de lugar al que dirigirse, sino que tampoco llega siquiera a salirse ni un ápice de sus raíles. Pero Arthur es completamente distinto, porque Rockstar se llega a atrever tanto con este personaje a nivel narrativo que lo hace único. Y es que Rockstar incumple esa norma clara y firme que presentan todo el resto de juegos de acción, que es la de que exista un némesis claro en la historia del juego para que ésta no se diluya o se vuelva confusa. Y es que en la historia de Arthur Morgan no existe un claro villano. Bueno, realmente sí, pero no el que nosotros creemos. Y sí, lo sé, podríamos pensar que el principal villano de la historia de este personaje podría ser Cornwall o Andrew Milton o incluso Dutch, el líder de la banda de forajidos de la que pertenece Arthur Morgan. Pero como hemos comentado antes, Rockstar va en otra línea aparte en cuanto a este aspecto, porque el conflicto de Arthur no es el habitual de un shooter. No se mide contra un adversario, se enfrenta contra sí mismo. En la vida de Arthur, desde luego, que hay dos personas importantes en su vida que le influenciarán de maneras diferentes. Estoy hablando de la relación que mantiene con Dutch y Mary, que son las dos caras de la misma moneda, y estas no podrían ser más distintas entre sí. Y es que parece que Arthur Morgan carga con una enfermedad únicamente en la parte final del juego, pero esa idea no podría estar más equivocada, porque Arthur carga con una enfermedad desde los primeros compases de su existencia al pertenecer a la banda de Dutch Van der Linde y mantener esa relación tóxica con el propio líder de la banda, que es, obviamente, ese embaucador que todos conocemos y que es peligroso por cercano y empático, y que acaba llevando por donde quiere a todo un grupo. La desesperación y el desamparo de estos son sus armas, y funcionan como mecanismos idénticos con el propio Arthur, que casi como un hijo parece deberle un favor a Van der Linde,
que le obliga a seguir al pie de la letra todas sus órdenes. Dutch le pide a Arthur que no crezca, que no cambie y que no tenga conciencia propia, solo que le siga hasta el final del mundo. Una relación tóxica y cancerígena que corroe por dentro a nuestro protagonista como la peor de las enfermedades. Pero con todo lo malo, también hay una parte buena, y esta se sustenta en la relación que mantiene Arthur con Mary. ¿Habéis tenido alguna vez una pareja que te haya pedido que madures o que cambies? Bueno, en verdad, ¿qué cojones estoy haciendo que os estoy preguntando esto cuando no habéis tenido una pareja en vuestra vida? Pero en fin, precisamente esa era Mary para Arthur. Y digo era porque ya ha desistido completamente en su empeño. Se ha echado a un lado y aunque le recuerda cada día, es consciente de que no conseguirá que deje a ser lo que es. La relación entre ambos personajes nos deja algunos de los momentos más tristes de la aventura, y es que ya desde los primeros compases de esta nos damos cuenta de que la situación tiene difícil arreglo, lo que nos demuestra que Arthur estará condenado día sí y día también por esa vida y familia que pudo haber tenido en el pasado con Mary, pero que nunca se atrevió a tener. Red Dead Redemption 2 es diferente a cualquier otra obra que Rockstar ha llegado a crear. Sus obras principales, que son la saga de GTA, se centran en un aspecto narrativo más canalla, humorístico y con muchos toques de parodia de la sociedad americana. Con esta misma premisa, la narrativa de estos juegos tienen que ser mucho más ligeros y despreocupados. Es algo lógico. Por ello, Rockstar, al querer crear juegos con un mayor drama y fuerza narrativa en sus personajes, decidió crear la saga de Red Dead Redemption. Con el primer juego ya notamos que esto no se trataría de un GTA más, pero que ahora estaría ambientado en el lejano oeste. Es un juego en el que el drama juega el papel más importante en la narrativa del juego, con un personaje protagonista que acaba ni más ni menos que de esta manera. Pero está claro que Rockstar sabía que con el Red Dead Redemption no había llegado ni por asomo a lo más alto de drama y crueldad en su juego, y aún le quedaba mucho recorrido narrativamente hablando para llegar a ese punto más adulto y crudo que buscaban. Hasta que llegó, cómo no, Red Dead Redemption 2. El oeste de la aventura de Arthur Morgan es sucio, es arisco y es maloliente, y es uno de los aspectos que más ha desagradado a muchos aficionados, junto a ese ritmo de cocción lenta de la historia y a su falta de espectacularidad. En realidad, y salvo alguna misión muy puntual en la que hay que salvar a alguien, no hay épica en Red Dead Redemption 2, ni en sus atracos, ni en la liberación de las tierras sometidas bajo un cacique. Solo hay rastro de epopeya en alguna de las misiones de rescate, y todas ellas están teñidas con el tono sombrío de quienes saben que tienen los días contados en un mundo que ni les quiere ni les necesita. La banda de Dutch Van der Linde alarga su existencia como si fuera un chicle, y el paralelismo con la goma de mascar funciona tan bien para dejar claro que todos ellos viven a sabiendas de que estirándola la vuelven cada vez más fina y débil, más fácil de quebrar. Y además, el que más lo sabe es Arthur, y es que su propia vida funciona en esa misma línea. What is it? You got tuberculosis. Desde el primer minuto en el que sabemos que Arthur contrae la enfermedad, sabemos también que su existencia está condenada a truncarse antes de que podamos cumplir con el objetivo que tiene Arthur. Cuanto más va desmejorándose la salud de Arthur, más va fortaleciéndose una voluntad que ya solo la enfermedad podrá doblegar. Cuanto más débil se siente físicamente, más necesita Morgan estar seguro de que hay un propósito y sentido en su propia vida. Y es precisamente aquí
cuando Rockstar consigue llegar a un clímax con Arthur, tan importante que muchos lo recordaremos por años, ya que nuestro forajido le ve las orejas al lobo, y es en ese momento más descorazonador de la aventura que Rockstar nos presenta esta escena. Morgan, are you okay? Well, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. What's wrong? I'm dying, sister. Para mí es la mejor escena que Rockstar ha hecho nunca porque la carga emocional y sentimental que desprende no tiene límites. Arthur, que es un tipo duro, rudo y sin una vida con demasiados cambios en sus últimos compases, le revela a la monja que ve la muerte cerca y lo hace con los ojos húmedos y con la voz rota dice así: I'm afraid. Tengo miedo, le confiesa. Y lo tiene no solo porque, como todos, es duro hasta que ve la muerte cerca, sino también porque quiere concluir su obra. Ese acto final que le pueda permitir morir en paz y redimirse, al menos mínimamente, de toda una vida de pecados. Y precisamente ese final es la de salvar a los Marston. Pero, ¿y por qué con tan especial ahínco centrado en John, Abigail y Jack? Pues es obvio, ¿no, gente? Porque Arthur ve en esa familia lo que pudo ser su vida con Mary y no consiguió consolidar. Si consigue asegurarse de que los Marston van a un lugar seguro y huyen de esa pesadilla, una parte de él se salvará con ellos. Habrá dejado al menos un legado respetable en el mundo a 3 personas que lo recordarán con cariño y un punto de esperanza para lo que pudo ser para él mismo y no fue. Y con ese último objetivo conseguido, Arthur cierra su capítulo y puede morir en paz a pesar de esa vida de atracar, asesinar, extorsionar, en la que siempre decidió vivir, a pesar de que la pudo cambiar y no lo hizo. Y el broche final es esa última escena frente a un acantilado y la puesta de sol reflejada en los ojos de Arthur. Es sin duda la mejor representación de una redención. Y hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy. Sé que he estado bastantes días sin subir contenido al canal, pero es que he estado tan ocupado estos últimos días con cosas personales y profesionales que no había tenido ni un minuto para poderos traer algo de contenido al canal. Pero estamos de vuelta y venimos más fuertes que nunca, así que espero mucho apoyo en este vídeo y si os ha gustado, ya sabéis lo de siempre. Dejarme un like, una suscripción o un comentario. Y si os ha gustado este vídeo, dejadme en comentarios qué otros personajes de este mundillo os gustaría ver por el canal. Con todo esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo con más. Un saludo y adiós.